El tema de esta palabra es la realidad del infierno. Dios envió a su Hijo al mundo para padecer en nuestro lugar, para padecer por nuestras culpas y pecados. Él es el único Salvador. Él no necesitó de hacer muchos sacrificios. Antiguamente, según los rituales de la ley, cada vez que un hombre pecaba y buscaba el perdón, tenía que sacrificar un cordero por su pecado, y debería el sacerdote de la ley derramar la sangre de ese cordero sobre el altar de sacrificios y echarle la culpa al cordero que se degollaba, para pagar la culpa del pecador, para cubrir la culpa. Miles y miles de sacrificios, de holocaustos, de inmolaciones de corderos, cada año, millones. Pero Jesucristo vino a hacer solamente un solo sacrificio. No necesita más, porque no es el sacrificio de animales, o de becerros, o de corderos, que se inmolaban por el pecado en el tiempo antiguo. Fue el propio Jesús, el Hijo de Dios. Fue Dios hecho hombre. Fue Dios el Santo, que vino para dar su vida en rescate por los pecadores. El justo murió por los injustos. El que no tenía pecado vino a morir por los pecadores, para que todo aquel que lo crea y se arrepienta reciba salvación y vida eterna. Para que todo aquel que lo crea y lo reciba a Él como su único Salvador y se arrepienta de verdad para siempre, reciba la absolución de sus pecados. Un solo sacrificio, todo suficiente. Por eso Dios mandó a sus discípulos y dio la orden diciendo: vayan ahora por todo el mundo, después de que Él resucitó de los muertos, y prediquen a toda criatura este evangelio. El que creyere, el que lo reciba, el que lo acepte, el que lo abrace esta verdad y sea bautizado, será salvo. Mas el que no quiera abrazar esta verdad, el evangelio, será condenado. Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. De otra manera, nadie puede ir a donde Dios vive. Nadie puede ir a donde Dios está. Nadie puede ir a las moradas eternas. Solo por la sangre de Jesucristo. Solo por la fe en Jesús como su Salvador único y todo suficiente. Solo mediante la fe en Jesús y el arrepentimiento, todo suficiente para llevar a los hombres pecadores, lavados de sus pecados y perdonados, para llevarlos a Dios, para llevarlos a la gloria de Dios, para llevarlos a la vida eterna, para llevarlos a la ciudad celestial, a la ciudad eterna, y evitar la condenación, evitar el infierno por el pecado. Quien no se lave en la sangre de Jesús, quien no se lave y se limpie de sus pecados en la sangre de Jesús por medio de la fe, tendrá irremediablemente que ir a vivir eternamente en la condenación del infierno. El infierno es real, el infierno es verdadero. Hay muchos que dicen
que el infierno no existe. Hay muchos que dicen que el infierno es aquí en la tierra. Otros dicen que el infierno no es verdad. Otros aseguran que el infierno es la tumba, que el infierno es el sepulcro. Pero todo eso es mentira. El infierno para el alma después de la muerte, para el pecador que no se arrepiente, es una realidad. Jesús lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y no va a ser condenado en el cielo, no va a ser condenado en la gloria de Dios. Va a ser condenado al lugar de tormento, donde el fuego no se apaga, ni el gusano muere, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y serán atormentados delante de los ángeles de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por cuanto en la tierra no quisieron recibir la verdad. Es dura esta realidad. Es cruda esa verdad, pero está en la Biblia. Y nosotros fuimos llamados, puestos y enviados para hablar la verdad a la humanidad. Eso es el propósito de Dios, que el que oiga y crea pueda escapar de la condenación eterna. Hemos leído en la Biblia, al principio de este mensaje, que hubo un diluvio, y el diluvio fue universal. El diluvio cubrió toda la tierra, todo el globo de la tierra. Las montañas más altas del mundo fueron cubiertas por el diluvio. La tierra fue sumergida en agua, como cuando estaba en el principio. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba vacía, no había habitante, estaba cubierta de aguas. Y el Espíritu Santo se movía sobre el globo de tierra cubierto de aguas. Todo era un océano universal. No había vida. Cuando Dios intervino para ordenar la tierra y crear al hombre, Dios hizo que las aguas se retiraran a un lugar llamado océanos, llamado mares, e hizo que la parte sobre la tierra subiera hacia arriba, formando la expansión o el espacio. Aguas arriba del espacio y aguas en la tierra que fueron reunidas en los mares. Y se descubrió la tierra seca. Y comenzó Dios a crear lo que hay en la tierra seca. A la reunión de las aguas les llamó mares, y a lo seco le llamó tierra seca. Y creó al hombre y se multiplicó la humanidad. Pero vino un diluvio a causa de la maldad de esas civilizaciones antediluvianas. Y Dios decidió destruir al hombre por su maldad. Ha sido la maldad, el pecado, la rebeldía, la incredulidad, la idolatría, la maldad, lo que ha hecho que Dios derrame sus juicios sobre la tierra. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y cuando el hombre no se quiere apartar de su pecado, Dios tiene que ejecutar juicio. Y vino el diluvio. Y en el diluvio solamente se salvaron Noé y su familia. Solamente fueron salvas por agua. Pero escuche lo que sigue, escuche lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó con todas las multitudes? ¿Qué pasó con todos los millones de hombres y mujeres que perecieron en el diluvio? Alguno dirá
se murieron y se acabó todo. No es cierto. Otro dice, en la tumba se acaba todo. No es cierto. Cuando me muera yo, se acaba todo. No es cierto. Oiga lo que la Biblia dice acerca de toda esa humanidad de multitudes que perecieron en el diluvio. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado, lo sepultaron luego, y dice que el cuerpo murió en la cruz, pero su espíritu siguió estando con vida, y su espíritu de Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, a las profundidades de la tierra, a los abismos, a lo que conocemos el centro de la tierra, o lo que la Biblia le llama el infierno, el paraíso que se encontraba cerca del infierno, en la profundidad de la tierra. Primeramente, dice la Biblia que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga bien eso, no lo ignore, porque Dios le va a pedir cuenta de esta palabra. Es palabra de Dios. Estaban encarcelados. Dice la Biblia, aquellos que en los tiempos de Noé desobedecieron cuando vino el diluvio. Así que toda alma que pereció en el diluvio se encuentran prisioneros en las partes más bajas de la tierra, como la Biblia lo dice, en el infierno. Jamás se arrepintieron, no se arrepintieron nunca. Se burlaron de Noé, lo llamaron loco, lo llamaron fanático, lo llamaron lunático, lo llamaron mantenido, lo llamaron mentiroso, lo llamaron trastornado, lo llamaron que había perdido el juicio. De todo lo tildaron y de todo lo señalaron. El que más lo respetaba simplemente no abrió la boca, pero en su corazón decían: está loco Noé, se ha enloquecido. No le hagan caso. Vamos a seguir en el baile. Vamos a seguir en la fiesta. Vamos a seguir adorando ídolos. Vamos a seguir en el baile. Vamos a seguir en la diversión. Vamos a seguir en el adulterio. Vamos a seguir enriqueciéndonos con el robo, con el hurto. Vamos a seguir asesinando. Vamos a seguir en el adulterio, en la fornicación, porque eso es bueno. Noé no sabe de lo que se pierde. No le hagan caso. Y el diluvio llegó, porque los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no quedará burlada, no volverá vacía. Se cumplirá la palabra y se ha cumplido. Toda palabra de Dios se ha cumplido. Otras se están cumpliendo en nuestros días. Todo está en la Biblia. Todo está trazado en la palabra. Todo está profetizado en la palabra. La verdad la conocerán y la verdad los hará libres. Así lo dijo Jesús. Conocerán la verdad y la verdad les libertará. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Hay quienes dicen que el diluvio fue una mentira, eso no es cierto. Hay quienes dicen que no hubo tal cosa de que la Biblia habla, pero ha sido comprobado por medio de la tecnología actual, por medio de los investigadores que se han metido a investigar a fondo si estas cosas son verdad o hay falsedad en ello. Los arqueólogos son los que dan testimonio de la realidad de que hubo un diluvio universal. La arqueología moderna acaba de descubrir el arca de Noé,
que fue construida miles de años, exactamente en el lugar donde la Biblia dice que ahí asentó el arca cuando descendieron las aguas del diluvio. Cuando bajaron las aguas, el arca quedó encallada sobre un monte en Arabia. Los arqueólogos ahí la encontraron, ahí está, con todas las medidas que la Biblia dice, lo ancho, lo alto, lo largo, los departamentos. Está sumergida en montañas de hielo, conservada ahí como un testimonio al mundo. Para todos aquellos incrédulos que dicen que la Biblia no es la verdad y que todo es una mentira. Oh, gloria a Dios, hubo un diluvio. Pero no es eso lo triste, que haya habido un diluvio. Lo triste es que los millones de almas que murieron en el diluvio, que se ahogaron, se encuentran prisioneros en las profundidades de la tierra, en el infierno, y no saldrán jamás de ese lugar. Solo en el día del juicio, para ser juzgados y trasladados al lago de fuego eterno. No hay salida. No se deje engañar de que alguna religión dice que puede sacar a sus fallecidos, a los muertos, las almas de los muertos, que los puede sacar del infierno o del llamado purgatorio, que no existe. Todo eso es una falsedad, una mentira. Es aquí en la tierra donde el hombre debe de creer. Jesús no mandó a sus apóstoles a sacar muertos del infierno, a sacar almas del infierno, a orar por las almas que están en el infierno o en la mentira del purgatorio. No, porque ya ahí no hay remedio para nadie. Mas Él dijo, vayan por todo el mundo, vayan a las naciones y hablen a toda criatura de este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Familias, amigos, Jesucristo proveyó un sacrificio por amor a sus almas. Murió en la cruz para que usted no sea condenado por sus pecados. El que vaya a ese lugar de condenación será su propia decisión, no porque lo ignore, será la elección de su decisión, una mala decisión, pero será su decisión, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los pecadores, que mandó a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no sea condenado, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios engrandeció su amor para con nosotros, que aunque siendo los más viles pecadores, Jesucristo, justo y santo, entregó su vida por amor a nosotros. Familias, Jesucristo les ama. Jesucristo te ama, amigo. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Ahora que tienes tiempo, ahora que estás oyendo esta palabra, recíbelo como tu Señor. Vuélvete a Él pidiéndole perdón. Arrepiéntase de todos sus pecados. Arrepiéntase de toda su maldad y de toda su incredulidad, de toda su hechicería, de toda su brujería, de toda su idolatría, de todos sus adulterios, de toda maldad. Arrepiéntase ahora que es tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. No diga, lo haré después. Posiblemente ya no tenga la oportunidad. Tal vez la tenga, pero usted no lo sabe. A lo mejor
Esta es la última oportunidad del llamado para usted. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Si usted desea aceptar a Jesús, si usted quiere la salvación, si usted quiere la vida eterna, si usted quiere escapar de la condenación, ábrale su corazón a Jesucristo. Dígale a Él con toda sinceridad: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz sin yo merecerlo. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento el día de hoy de toda mi vida de maldad. Perdóname. Te acepto como mi único Salvador y te entrego mi vida y me voy a bautizar porque yo quiero la salvación de mi alma. Eso es lo que tiene que hacer. La Biblia no dice otra cosa. Eso es lo que tiene que hacer. No diga: yo ya fui bautizado, yo creo en Dios. Y usted no sabe qué día lo bautizaron. Usted no sabe si usted se arrepintió y confesó su pecado. Usted no creyó en Jesús porque usted lo bautizaron de niño. Un niño no sabe lo que hace. La salvación es personal. Algunos dicen: hay que bautizar a los niños porque si se mueren no se vayan al limbo. Otra mentira. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos ya no tienen que hacer más nada. Jesús dijo que de los niños es el reino de Dios, pero de los grandes no, de nosotros no. Si nos arrepentimos, creemos a su palabra, el Evangelio, y lo recibimos como Salvador personal, y nos convertimos a Él, y le somos fieles hasta la muerte, tendremos la vida eterna. Jesucristo le ama. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por darnos la oportunidad una vez más de compartir esta palabra, tu palabra de salvación, a las personas, a las familias, o a alguien que tú hayas querido conectar a esta palabra. Señor Jesús, la obra es tuya para salvar a través de la predicación de tu palabra. Dale la fe al que no la tiene. Dale salvación al que no la tiene. Dales el poder de arrepentirse los que han intentado hacerlo y no han podido. Dale esperanza al que no tiene esperanza. Dale paz al que no tiene. Dale sanidad al que carece de salud. A los enfermos, a los que están dependiendo de una medicina, de un medicamento, a los que están dependiendo de la ciencia humana y nunca han podido ser sanados. Ten misericordia, sánalos, oh Dios. Manifiéstate, pruébales que tú eres real y que los amas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor Jesús. El tema de esta palabra es la realidad del infierno. Alabado sea el nombre de Jesús.